La Biblia es el libro traducido a más idiomas de la historia, así como el libro más distribuido y vendido de toda la humanidad. Solo entre 1960 y 2013 se han vendido 3.900 millones de ejemplares. Se considera el libro más influyente de la historia y se considera también el libro sagrado del cristianismo. En el Nuevo Testamento se narra la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, probablemente el personaje más influyente desde el origen del mundo. Se sabe mucho de sus enseñanzas, de su bondad, y para los cristianos es el Dios verdadero. Pero de lo que no se ha hablado mucho es de su importancia como jurista. Jesús de Nazaret fue, además de un ejemplo de vida y una guía espiritual y moral, quien vino a sistematizar todo el sistema legal del judaísmo. En este vídeo, el primero de la serie de juicios que marcaron la historia, vamos a contar los dos juicios a los que fue sometido Jesús de Nazaret y por qué fue condenado a morir en la cruz. Comenzamos. De los dos juicios que afrontó Jesús de Nazaret no se conservan actas o escritos. Jesús no aparece en ningún texto escrito hasta pasados 30 años de su muerte. Los tres primeros documentos romanos que mencionan a Cristo, que son de Plinio el Joven, Tácito y Suetonio, lo hacen en los primeros años del siglo II y lo citan de forma colateral al referirse a los cristianos. Lo único que demuestran estos escritos es que Jesús de Nazaret existió, porque hay autores que niegan incluso que haya existido. Datos concretos sobre su vida y muerte se contienen en el libro Antigüedades Judías, del historiador Flavio Josefo, que era un alto mando de origen judío que primero combatió como soldado contra Roma y después la defendió en sus escritos cuando se fue a vivir de Palestina a Roma. El texto de la versión árabe, el menos contaminado, dice así: En este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizá el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Aparte de estas fuentes, las referencias más detalladas sobre la vida de Jesús están en los Evangelios y en el Talmud. Obviamente dos versiones muy diferentes entre sí. El problema es que son libros teológicos, redactados para transmitir un mensaje religioso. El relato del proceso y de la condena de Cristo está concebido en términos poco técnicos. Por ejemplo, los 4 evangelios considerados oficiales por la Iglesia Católica tienen diferencias sustanciales e incluso alguna contradicción. La narración más extensa del juicio a Jesús, y quizá la más imaginativa, es el Acta Pilati, contenida en el Evangelio de Nicodemo, texto no incluido, por cierto, por la Iglesia en la lista de los evangelios oficiales. De la ejecución de Jesús no existen datos directos y técnicos. Sin embargo, sí contamos con innumerables datos históricos de la sociedad, la religión e incluso de la justicia de la época. Todo aquel que haya querido estudiar Derecho habrá tenido que empezar por 3 asignaturas que son el Derecho Natural, Historia del Derecho y Derecho Romano. Y bien que se decía en mi universidad aquello de no hay verano sin romano. Y esto, el estudio de la historia y del Derecho Romano, es lo que yo he echado en falta en la mayoría de estudios sobre la figura del Hijo de Dios. Y son los datos que más luz pueden arrojar sobre el tema. De todos modos, vamos primero al contexto y luego pasemos al estudio concreto. El primer aspecto, y quizá el más básico, que hay que analizar para comprender todo lo relacionado con Jesús de Nazaret es la idiosincrasia propia del pueblo judío. Pocas naciones del mundo, puede que ninguna, habrían podido sobrevivir a una larguísima esclavitud en Egipto o Babilonia. Habrían superado la ocupación de los sirios, griegos o romanos durante siglos, y mucho menos una diáspora de 2 milenios por todo el mundo, y todo ello culminado con un genocidio sistemático y podríamos decir industrial durante la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, el pueblo judío consiguió reponerse de todo ello y la única explicación de que pese a todo nunca se haya roto su ADN identitario es su profunda sumisión a la ley de Moisés o ley mosaica. Quienes crean que el judaísmo es solo una religión se equivocan. El judaísmo es una religión, pero también es una forma de ser, de vivir, de existir. La ley judía no solo regula cuestiones trascendentales como el culto, el matrimonio o las relaciones humanas, sino que todo está minuciosamente contemplado en el Pentateuco. Incluso los aspectos más básicos de la vida cotidiana, como el vestido, la comida, el aseo, etc. Los judíos en general y los ultraortodoxos en particular continúan respetando de forma fiel y metódica las 613 leyes mosaicas escritas para una sociedad y un estado de la ciencia de hace casi 4000 años. El conjunto más antiguo de leyes judías se recoge en la Torá, aunque por costumbre se atribuyen dichas leyes a Moisés, quien las habría recibido directamente de Yahvé. Los estudiosos creen que responden a una rica tradición oral recogida a lo largo de los siglos y fijada definitivamente en torno al siglo V a.C. La Torá se divide en 5 libros. Al estar transcritas en rollos, estos no podían ser muy voluminosos, que los cristianos conocemos como Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El segundo libro por orden cronológico es el Talmud, en el que se recogen las interpretaciones doctrinales de la Torá. Y por último la Misná, que trata de recoger, además de otros muchos aspectos, las normas que debían regir los procesos penales. Vamos, que la Misná es la ley de enjuiciamiento criminal del pueblo judío, entre otras cosas. Algunos estudios consideran nulo el juicio a Jesús por no adaptarse a algunas de las reglas contenidas en la Misná, aunque sobre eso hablaremos después, y mucho me temo que el plazo para recurrir ya prescribió hace algunos siglos. Pero la verdad es que median casi 200 años entre el juicio de Cristo y la redacción de la Misná, por lo que es bastante lógico pensar que algunas de esas normas no existiesen en tiempos de Jesús. La sumisión del pueblo hebreo a la ley es total, por ello se les puede esclavizar, invadir, trasladar o dispersar, que allí donde vayan, juntos o separados, continuarán observando la ley y en consecuencia existiendo como pueblo elegido por Dios. Esta ley constituye uno de los elementos básicos del juicio de Jesús, no solo referente a los preceptos que se invocaron para condenarlo, sino en su conjunto y en cuanto al concepto objeto de discusión. Cristo predicó que lo correcto debía ser la ley para el pueblo y no el pueblo para la ley, lo que suponía reformar los cimientos mismos de la nación sionista, algo que ésta no podía admitir.